Esta es la historia de un gran escritor al cual todos conocían como Sensei. Sin embargo, un día en especial, él decidió desvivirse junto a su amante, la cual era una chica llamada Sachan. Así que los dos se habían atado en la mano el hilo rojo del destino para estar juntos por siempre. Pero lamentablemente, en el momento en el que ellos dos se iban a desvivir, de repente apareció uno de esos camiones legendarios que te llevan a un Isekai y los atropelló a los dos, haciendo que el protagonista reviviera en un nuevo mundo de fantasías, donde ahí él fue recibido por el arzobispo Annette y ella le explicó la situación al protagonista, en el que ese camión elige a personas que han perdido su propósito en la vida para llevarlos a ese mundo y darles una nueva oportunidad para convertirse en un héroe derrotando al rey demonio. Sin embargo, el protagonista le dijo a Annette que ese camión arruinó el único momento en el que sería el más feliz de la vida del protagonista, el cual era su doble desvivisión, por lo que él sacó un frasco que tenía la etiqueta de sedante alias Tranquilín y se tomó todas las pastillas de una vez para terminar lo que empezó, y estaba ahí en el suelo tirado, por lo que la chica Annette tuvo que usar su magia sanadora para curar al protagonista. Y luego, cuando pensó que en cuanto él mirara sus habilidades superchetadas de héroe que él tenía al haber reencarnado, pues tal vez se iba a animar un poco. Así que cuando lo analizó para ver sus estadísticas, el protagonista llegó a ese mundo con 1 de HP literalmente, y encima, para peor de todo, venía envenenado por defecto dentro de su cuerpo, así que prácticamente con un soplido se moría el protagonista, por lo que Annette le dijo que mejor no saliera de su iglesia para que no se fuera a morir por los monstruos poderosos que había allá afuera. Pero el protagonista le dijo que no se preocupara por él, ya que su vida siempre ha sido así, llena de desdicha e infelicidad, así que se fue del lugar, dejando atrás a la pobre Annette, que estaba preocupada por él. Y bien, cuando el protagonista abandonó la iglesia, en poco tiempo se encontró con una chica gata, la cual estaba siendo derrotada por un árbol demoníaco que absorbía la energía de lo que tocaba. Así que la chica gata le pidió ayuda al protagonista, ya que pensó que él era un aventurero o algo por el estilo, pero el protagonista solo le pidió al árbol que lo matara y ya por fin termine el trabajo que él no pudo terminar, y eso emocionó al protagonista, ya que por fin iba a morir. Sin embargo, el árbol, cuando absorbió la energía del protagonista, se envenenó por su efecto natural dentro de su cuerpo, que ya anda envenenado de nacimiento, así que el árbol se murió y el protagonista no pudo morir, lamentablemente para él. Así que ahí la chica gata pensó que él es alguien muy poderoso y que le debía la vida a él, por lo que le empezó a seguir, y cuando le iba a decir su nombre al protagonista, él le puso uno por él mismo sin importarle el nombre de ella, así que la nombró como Tama. Y bueno, luego de conocer a Tama, el protagonista pensó en algo que no se le había ocurrido antes, y es que ese camión lo atropelló a él junto a su amada Sachan, por lo que ella también debía estar en ese mundo, así que él tuvo un nuevo objetivo ahora, el cual era buscar a Sachan en ese nuevo mundo para junto a ella cumplir el deseo que tenían antes de cometer una doble desvivisión. Y bien, luego del protagonista ahora tener esa meta, regresó con Annette y le llegó con Tama, la cual eso hizo que Annette se pusiera algo celosa porque se había enamorado del protagonista, ya que él la hizo darse cuenta de que ella no era un pajarito enjaulado y que podía decidir lo que ella quisiera por ella misma. Así que ella le dijo que no sabía dónde podía estar Sachan, pero ahora se unió al viaje del protagonista para ayudarle a encontrarla y de paso intentar protegerle la vida al protagonista, ya que él siempre se quiere desvivir a la mínima que puede. Y bueno, en el camino el protagonista encontró una cama móvil, así que empezó a usarla, y era un ataúd donde él dormía bien tranquilín mientras las chicas lo empujaban hasta donde tenía que ir. Y bien, al día siguiente el protagonista y las chicas llegaron a la capital del reino de donde él fue invocado, y ahí llegaron al castillo para presentar al nuevo héroe que era el protagonista. Sin embargo, ahí él le faltó el respeto al rey porque era un egoísta, obligando a su hija a escoger con quién se debía casar cuando ella no quería casarse con nadie. Así que luego en la noche, durante una charla con la princesa, el protagonista le hizo entender que ella es la única que debe elegir lo que quiera hacer con su vida, ya que él ha intentado desvivirse varias veces en todo el trayecto de su vida, pero nunca le ha preguntado a nadie qué debería de hacer. Y bueno, al día siguiente el rey reunió a la princesa para que elija a su esposo, y la princesa eligió al protagonista, pero para cometer una doble desvivisión con él. Así que el protagonista estaba feliz de
oír eso. Sin embargo, todo se complicó porque uno de los pretendientes era un miembro del ejército del rey demonio disfrazado para casarse con la princesa y volverse un rey gobernando a los humanos desde las sombras, pero su plan fracasó, así que ese demonio los iba a matar a todos, pero el protagonista le dijo que si le podía hacer el favor de matarlo a él y a la princesa primero, ya que querían hacer una doble desvivisión con ella, y ya que estamos que el demonio les facilite el trabajo. Así que cuando el demonio los iba a atravesar a los dos con sus cuernos, la princesa dudó y realmente expresó lo que sentía delante de su padre el rey, y dijo que ella solamente no quiere casarse y que desea gobernar como una princesa para proteger a su reino y a su gente, pero que no quería morir en ese momento. Así que el protagonista la despidió como compañera, ya que no le servía una persona que no quería morir, y le empujó de su lado dejándose él al frente para recibir el golpe y por fin cumplir con sus sueños, pero Annette intervino y evitó que lo atravesaran, salvándole la vida del demonio y derrotándolo fácilmente con la ayuda de Tama. Y bien, el protagonista se alegró por la princesa que por fin arregló las cosas con su padre, y poco después se convirtió en la princesa del reino y comenzó a gobernar desde la edad que tenía con la ayuda de su padre para llevar su reino adelante. Y bueno, luego mientras el protagonista continuaba su viaje, cuando caminaban por las montañas yendo a visitar una amiga de Annette que podría tal vez tener información de Sachan, de repente un dragón misterioso se les apareció de frente a todos ellos, pero eso no era lo peligroso realmente, sino la persona que controlaba al dragón, la cual Annette se imaginó que era el rey demonio, una chica bastante poderosa que dejó inmovilizada a Annette y a Tama con solo su presencia. Sin embargo, el protagonista se le acercó diciéndole que si ella odiaba tanto a los héroes que únicamente lo matara a él, ya que no le importaba, pero que dejara vivir a Annette y a Tama, ya que no tenía nada que ver, por lo que la chica misteriosa sin dudarlo le atravesó el corazón, pero el protagonista solo disfrutó de la situación y le dijo a la chica que solo veía tristeza en sus ojos y que quería escribir una novela de su historia, pero ella al verlo tan tranquilo a pesar de que lo había atravesado y estaba a punto de morir, la hizo marcharse rápido del lugar, pero antes se fue diciendo su nombre, el cual era Guardelia. Y bueno, cuando Guardelia se fue del lugar, Annette llegó como pudo hasta la iglesia de su amiga y le pidió que curase rápidamente al protagonista, ya que estaba a nada de morir. Y bueno, al día siguiente el protagonista estaba muy triste porque lograron salvarlo y andaba comprándose una botellita de veneno para ver si terminaba el trabajo esta vez, pero no le hacía daño esa botellita, ya que él por naturaleza andaba envenenado. Y bien, mientras Annette explicaba la situación a su amiga Isha, Annette le dijo que cree que esa chica que los atacó era el rey demonio, pero Isha le dijo que eso no era posible, ya que el rey demonio estaba muerto y lo habían matado hace 2 días atrás, por lo que esa tal Guardelia era realmente la hija del rey demonio que andaba buscando venganza de los héroes que mataron al rey demonio. Y bueno, luego de eso Annette preguntó sobre Sachan, pero no tenía ninguna información sobre ella, lamentablemente, hasta que luego en un rato más tarde llegó un héroe invocado de otro mundo, ya que en ese mundo hay muchos héroes así seleccionados como el protagonista, ya que los ven como ángeles enviados por Dios para que salven al mundo derrotando al rey demonio, pero lo que ellos nunca se imaginaron es que esos mismos que derrotaron al rey demonio ahora buscan gobernar el mundo y se quedaron con la mansión del rey demonio y buscan invadir para hacerse con el poder, y eso hizo que ahora los héroes que derrotaron al rey demonio fueran nombrados como los 7 ángeles caídos, y otros héroes en vez de luchar contra ellos ya que eran malvados, pues se unieron a los ángeles caídos y buscaban invadir por su propia cuenta otras ciudades, así que uno de esos comenzó a atacar la ciudad de Isha, controlando la mente de Annette y convirtiéndola en su mascota. Sin embargo, el protagonista estaba lejos de la zona y no sabía lo que pasaba hasta que se encontró con Isha, la cual le dijo que ese héroe que está atacando ahora mismo no era así y no entiende que lo cambió tan radicalmente, ya que él antes era bueno, por lo que el protagonista se interesó por la historia de la vida de ese héroe y comenzó a escribir su novela inspirada en él. Así que el protagonista se levantó y fue a visitar directamente al héroe en su guarida con la ayuda de Isha y la mascota de Annette. Y bueno, cuando el protagonista se encontró con el héroe, liberó a Annette del control mental que tenía y mató a sus bestias usando el propio veneno de su cuerpo, y el héroe ahí se intentó desvivir, pero el protagonista lo detuvo y le dijo que acababa de empezar a escribir su historia, así que no dejaría que la termine tan rápido, por lo que ahí el protagonista le pidió que le contara su historia desde el principio y de cómo se convirtió en alguien así, y es que ese héroe en su antiguo mundo era alguien bulleado y tratado como una mascota por todos, incluso
pensó muchas veces en desvivirse, pero nunca tuvo el valor, hasta que un día el camión llegó por él y lo llevó hasta ese mundo, en donde ahí recibió grandes poderes y tenía un nuevo propósito. Sin embargo, la gente de ese mismo mundo no era tan distinta del anterior y también lo veían extraño y le criticaban a sus espaldas, por lo que ahí él pensó que por qué debía de salvar un mundo que ni siquiera era de él y prefirió tomar el rol de villano en ese nuevo mundo, pero ni siquiera para eso sirvió, ya que había sido derrotado recientemente por el protagonista. Y bueno, el protagonista terminó de escribir su historia, la cual era la historia de un hombre miserable que, a pesar de querer ser un héroe en este mundo, no logró ser un héroe ni un villano debido a su debilidad, y el título de la historia se llamaba Indigno de ser un héroe. Así que cuando el protagonista terminó la historia, su libro empezó a brillar y había realizado un extraño hechizo, el cual abrió un portal de teletransportación, y cuando el protagonista destruyó su historia debido a que no era una obra maestra, pues lo invocó de nuevo al mundo humano de donde venía, haciendo que continúe con su vida normal. Y bien, ahí todos descubrieron esa nueva habilidad del protagonista, la cual era bastante clave para derrotar a todos los héroes que invocaron allá. Y cuando el protagonista se estaba a punto de marchar, Isha lo detuvo y le preguntó algo muy curioso, y es que si el chico que devolvió a su mundo ya era infeliz antes de venir a este de fantasías, pues entonces ¿qué le iba a esperar en el mundo humano? Pero el protagonista le dijo que su historia en su mundo original continuaba y solo era cosa de él sobre si él quería ahora convertir su historia en una obra maestra o quiere continuar siendo lo mismo de siempre. Y bueno, eso dejó tranquila a Isha y todos continuaron su viaje, aunque por otro lado Isha estaba en una reunión con los legendarios arzobispos y el Papa, donde ahí anunciaron que los 7 ángeles caídos declararon la guerra y piensan comenzar a atacar para conquistarlos. Y bien, el protagonista y las chicas habían llegado a un nuevo pueblo, en donde ahí conocieron a Nir, un pequeño chico estafador que le robó bastante dinero a Annette porque es demasiado imbécil. Sin embargo, durante la noche el protagonista se encontró con Nir y le salvó la vida, ya que había sido secuestrado, y le dejó como enseñanza una gran lección de que todavía él es un niño y no debe actuar como un adulto aún. Y bien, al día siguiente Nir apareció delante del protagonista y las chicas y quiso acompañarlos a ellos en su viaje porque le empezó a tener respeto y admiración al protagonista. Y bien, al día siguiente durante el viaje el protagonista y su grupo llegaron a la aldea de Tama y ahí de repente todos ellos fueron arrestados y enviados a una celda, exceptuando a Tama, por lo que ellos pensaron que tal vez Tama era una criminal que cometió algún delito grave y se escapó. Sin embargo, cuando los llevaron a todos frente al rey, de repente resultó que Tama era la princesa y el rey pensaba que ellos la habían secuestrado a ella. Y bien, Tama llegó a un trato con su estricto padre, el cual no la entendía a ella y no la dejaba pelear, ya que quería que ella fuera una princesa muy femenina y delicada, por lo que luego de ahí todos fueron liberados y visitaron un bar donde hablaron sobre el tema de Tama, la cual realmente se llamaba Matilda, pero le seguiré llamando Tama porque nadie la llamó Matilda igualmente. Y bueno, hay una mesera escuchó lo que ellos estaban hablando y les contó de que ella es muy amiga de Tama y antes trabajaba para ella, así que ella le contó toda la vida de Tama al protagonista, de que cuando ella era una niña tenía un hermano que siempre era entrenado para ser fuerte y ella también quería entrenar, pero no la dejaban porque debía ser una honorable princesa. Pero un día lamentablemente su hermano y su madre murieron en un accidente, dejando a su padre el rey devastado por la situación. Así que Tama, para intentar animar a su padre, se cortó el cabello como su hermano y comenzó a mejorar sus habilidades de artes marciales, pero eso a su padre no le sentó muy bien y solo hizo que tuvieran una peor relación, por lo que Tama se marchó del reino para entrenar en su viaje, y ahí fue como conoció al protagonista y todo eso. Y bien, cuando el protagonista escuchó la historia le interesó tanto que la comenzó a escribir y quería ver cómo terminaba la historia de Tama. Sin embargo, en otro lugar Tama estaba encerrada en su habitación y allí de repente vio a un hombre misterioso que atacó el castillo del rey, por lo que ella fue a mirar qué pasaba y ahí estaba su padre peleando contra uno de los ángeles caídos, el ángel de la gula, y Tama intentó ayudar pero solo era un estorbo y provocó que el rey perdiera un brazo en la pelea. Así que el compañero del rey se llevó a Tama
Tama del lugar, dejándola inconsciente para que no siguiera estorbando, y ahí llegaron con el grupo del protagonista y le contaron lo que pasaba, así que el protagonista dijo que él quería ser devorado por el ángel de la gula y fue directamente a su ubicación recorriendo todo el castillo hasta llegar a él, pero Tama se les había adelantado y estaba peleando ella sola hasta que llegó el protagonista junto a las chicas, y ahí el protagonista le dio a Tama el libro que contenía su historia y le dijo que la leyera, ya que era una gran obra, y cuando Tama lo leyó se dio cuenta de que ella no debía de reemplazar a su hermano ni ser una honorable princesa como quería su padre, ya que ella únicamente es Tama y debía ser como ella quisiera y nada más, por lo que despertó un poder oculto con el cual pudo crear la misma técnica de su padre y con la cual derrotó al ángel caído dejándolo completamente muerto. Y bien, aunque Tama lo había matado, el ángel caído revivió pero en una versión demoníaca, ya que se había comido el corazón del rey demonio cuando lo habían matado y ahora también tenía poderes demoníacos. Sin embargo, llegó Gualdelia, la hija del rey demonio, y mató al ángel caído arrancándole la cabeza y dejándolo completamente muerto, y ahí el protagonista se le acercó a Gualdelia y le preguntó que si ahora se siente mucho mejor después de vengarse de uno de los que mató a su padre, pero Gualdelia solo se incomodó por el protagonista y huyó de él, mostrándole que básicamente nada había cambiado aunque haya tomado venganza, ya que su mirada seguía igual de triste que antes. Y bien, al día siguiente el protagonista se estaba yendo de la aldea de Tama, pero sin ella, ya que Tama pensaba que su padre no quería que se fuera. Sin embargo, su padre se le acercó y ahora había mejorado su relación con Tama y le dejó que escogiera por ella misma lo que ella quería hacer, por lo que le dijo que fuera con sus amigos para que entrene mucho más su nuevo poder y que cuando ella terminara su viaje, que regrese al reino para que lidere como la princesa que es. Y bueno, se hizo muy feliz a Tama, así que se despidió de su padre con mucha felicidad y fue a alcanzar al protagonista para seguir su viaje junto con él. Y bueno, al día siguiente ellos llegaron a un pueblo llamado Tonerico, el cual tenía un árbol llamado el Árbol del Mundo, que es un árbol sagrado que protege a todo el reino con su bendición. Y bueno, cuando entraron al pueblo de Tonerico se dieron cuenta de que todo estaba corrompido por los héroes humanos que habían invocado, ya que habían abierto muchos casinos y un lugar donde se fumaban las hojas del Árbol del Mundo a cambio de dinero. Básicamente todo estaba siendo comercializado con apuestas y le robaban el dinero a los idiotas que apostaban. Y bien, ahí luego ellos se encontraron con el jefe del pueblo, el cual les quiso pedir ayuda al protagonista y su grupo para que salven el lugar y el Árbol del Mundo, ya que se estaba marchitando por la maldad de los forasteros, o así decía el jefe del pueblo. Sin embargo, el protagonista no estaba muy interesado en ayudar, pero había un héroe por ahí, el cual escuchó todo y él era un héroe justo y honrado, así que aceptó la misión y quiso salvar el pueblo. Así que él fue junto a las amigas del protagonista, mientras el protagonista se fue por otro lado porque estaba muy nervioso, ya que se gastó su tranquilín y eso le calmaba los nervios, por lo que él se iba a poner a fumar de las hojas del Árbol del Mundo con los demás, pero llegó una chica misteriosa la cual le dijo que la acompañara y lo llevaría a un buen lugar. Y ahí ella lo llevó hasta su bar y conversaron un rato hasta que la chica llamada Eshe le dijo que le haría un baile divino que lo ayudaría a dormir bastante bien sin necesidad de sus pastillas, por lo que el protagonista aceptó y realmente durmió bien tranquilín después de ese baile. Así que la chica lo llevó con Annette, la cual estaba celosa porque llegó con otra mujer a la casa. Y bueno, cuando la chica lo llevó allá, el jefe de la aldea contó que a esa chica la llaman la bruja traidora porque en cuanto llegaron los héroes a crear sus casinos y causar desastres, ella abrió un bar al lado de ellos y gana mucho dinero vendiéndole bebidas a esos héroes y demás, así que todos en el pueblo la despreciaban por traidora y todas las cosas que había hecho según su percepción. Y bueno, después de ahí, al día siguiente, Annette le dijo al protagonista que le acompañara para la pelea final contra los héroes corruptos que habían ahí, pero el protagonista la rechazó porque él solo quería relajarse en el bar de Eshe, y cuando estaba allá junto a Eshe, hablaron más sobre un montón de cosas, pero llegaron los héroes corruptos a causar desastres en el lugar y querían lastimar a la gente del pueblo, pero Eshe les dijo que no lo hicieran, ya que ella realmente había abierto ese bar ahí cerca de los héroes para mantenerlos entretenidos y les pagaba lo que ganaba para que no lastimaran a nadie del pueblo, y esa era la verdad. Sin embargo, ahora ellos estaban obsesionados con hacerle más daño al pueblo, pero el héroe que aceptó la misión del jefe de la aldea había destruido el casino que ellos habían creado y estaba peleando contra los héroes corruptos, y ahí llegó el protagonista junto a Eshe para ver qué pasaba, y el protagonista solo se sentó a observar cómo el pobre héroe creía que era un héroe justo, hasta que luego de que ahuyentaron a los héroes corruptos del lugar, las personas del pueblo
pueblo mostraron su verdadera naturaleza, y es que comenzaron a lanzarle piedras a Eshe, expulsándola de su propio pueblo, a pesar de que el protagonista les había contado a todo el pueblo de que ella realmente siempre los protegió, y que si no fuera por ella, hace mucho tiempo los hubieran masacrado a todos los mismos seres corruptos. Sin embargo, aún así la echaron del pueblo que ella tanto protegió, dejando al héroe honrado sorprendido porque no podía creer la maldad que también tenían estas personas. Y luego el jefe de la aldea le agradeció al héroe honrado por todo lo que hizo y le dijo que ahora se quedara en el pueblo para defenderlos, ya que iban a mantener el mismo sistema que se había creado de los héroes corruptos para vender las hojas del árbol del mundo y que se las fumen a cambio de dinero, ya que eso les dejaría bastante economía al pueblo, y a cambio de su ayuda le darían el 10% al héroe honrado. Y bien, ahí el héroe entendió lo que el protagonista le quiso decir todo este tiempo, y es que el bien y el mal es algo muy complejo y muchos creen a veces que hacen el bien, pero al final solo caminan cegados y no se dan cuenta de que lo que parece malo no es tan malo y lo que parece bueno no es tan bueno realmente. Y bueno, al final el héroe honrado se arrepintió de sus acciones, y el protagonista, mientras estaba marchando del pueblo, de repente pudo presenciar cómo el árbol del mundo se marchitó por completo, dejándole el negocio jodido al jefe del pueblo. Y es que resultó que Eshe era la hada que habitaba en el árbol del mundo y le acabó cumpliendo un deseo al protagonista y también le regaló su bendición divina. Y bien, el deseo que le cumplió al protagonista es que le dieron tranquilín infinito, así que ahora podía tomarse su sedante todo el tiempo infinitamente y sin ningún problema. Y bueno, al día siguiente el protagonista y su grupo se encontraban perdidos en el desierto, y ahí de repente los comenzó a atacar un ángel caído y todos empezaron a luchar valientemente, exceptuando a Nir, el cual se quedó congelado y no se podía mover del miedo. Y bien, luego de que la pelea terminó porque el enemigo acabó huyendo, Nir se sentía avergonzado por lo que pasó, pero guió al grupo hasta un pequeño lugar, el cual era su antiguo orfanato en donde él se crió. Y bien, ahí todos estaban felices y contentos hasta que Nir conoció a un hombre que andaba en muletas y siempre llevaba comida a los niños del orfanato en secreto, pero no se dejaba ver, y Nir le decía que debía comer con ellos alguna vez, ya que todos estaban agradecidos con él. Sin embargo, el hombre misterioso no quería acceder a eso y solo junto a Nir pasaron tiempo juntos buscando comida y llevándola en secreto para los niños del orfanato, hasta que luego de repente durante la noche volvió el ángel caído a atacar, pero esta vez quería molestar a la gente del orfanato, por lo que todos salieron a pelear, pero Nir se congeló y no reaccionó de nuevo, pero el hombre en muletas lo había visto y entendía por lo que pasaba Nir, así que él soltó sus muletas y le dijo a Nir que no se preocupara por nada, ya que él lo protegería, y se transformó en un hombre lobo, ya que él era un héroe invocado también, y estaba derrotando a todos los aliados del ángel caído que los atacó. Y luego cuando iba a matar al ángel caído, Nir ahí sí reaccionó y logró proteger al ángel caído, diciéndole a su amigo que no renunciara a su humanidad matando a una persona y que siga siendo la misma persona amable que él conoció. Pero el hombre había perdido la cordura por su transformación y casi mataba a Nir hasta que logró controlarse y volvió a convertirse en un humano normal. Y ahí luego el ángel caído escapó, y al final de todo el protagonista salió con su librito, ya que él siempre estuvo escondido escribiendo la historia del hombre con muletas. Así que el hombre con muletas contó que en su mundo él no podía caminar y andaba en silla de ruedas, pero la gente era bastante cruel y querían lastimarlo simplemente porque era alguien indefenso. Sin embargo, él conoció a un chico que tuvo compasión de él y lo defendió de los matones que se aprovechaban del señor, pero luego pocos días después al chico que lo defendió le estaban bulleando a él y le daban una paliza delante de sus ojos, y el hombre en silla de ruedas, en vez de intentar algo, simplemente huyó del lugar, y ahí fue donde lo agarró el camión que lo trajo hasta ese mundo. Y bueno, él siempre se arrepintió de lo que hizo porque si hubiera podido usar sus piernas, hubiera ayudado al joven chico. Sin embargo, el protagonista ahí le dijo que eso solo era una excusa, lo de sus piernas, pero no pudo hablar más porque Nir le dijo que no dijera nada, ya que Nir podía entender al hombre y le dijo que no le culpara, pero el hombre solo se levantó y le dijo a Nir que él sí era un niño valiente, ya que cuando estuvo a punto de cometer un grave error, Nir fue quien le salvó con valentía y lo detuvo, por
lo que le dijo que el protagonista tenía razón y que lo de sus piernas solo eran excusas y que él solo fue un cobarde, pero ahí el protagonista terminó la historia y le dijo que él no era ningún cobarde, ya que cuando llegó a ese mundo no se dejó cegar por su gran poder y solo lo usó para ayudar a los niños del orfanato y protegerlos desde las sombras, matando las criaturas que se acercaban al lugar, así que lo envió de vuelta al mundo humano para que siguiera su historia y se pudiera redimir de su arrepentimiento. Y bien, cuando el hombre llegó de vuelta al mundo humano solo se había caído de su silla de ruedas y ahí de repente el chico que le defendió aquella vez le dio la mano y lo ayudó a levantarse, continuando ahora con la historia de ellos dos de una mejor manera. Y bueno, en otro lugar, en el reino de la amiga de Annette, Isha de repente estaban en guerra contra el ángel caído de la miseria y las cosas estaban difíciles, aunque ellos iban ganando. Sin embargo, ahí se encontraron con el protagonista y Annette, así que ellos se unieron a las tropas de Wolf, que es un arzobispo amigo de Isha y Annette. Y bien, a partir de ahí pasó algo curioso y es que el protagonista siguió en secreto a Wolf y le escuchó hablar con alguien a través de una puerta y el protagonista se imaginó que era su amada o algo así, por lo que le dio privacidad y se fue del lugar. Y bueno, al día siguiente, cuando la guerra se reanudó, de repente una chica misteriosa llamada Yuriko capturó a Wolf y se lo llevó delante de Isha llamándole maestro, por lo que ahí el ejército de Wolf se retiró para idear un plan de rescate y todos se preguntaban sobre quién era esa chica que secuestró a Wolf. Sin embargo, el protagonista fue a visitar a la persona que había visto hablar con Wolf mientras él lo espiaba aquella vez y cuando tocó la puerta de la persona y vio quién era realmente, se dio cuenta de que era una pequeña anciana y le pidió que le contara cuál era la historia de aquella anciana que se escondía en ese lugar. Y bien, cuando la anciana contó su historia, el protagonista llegó con ella cargada entre sus brazos y Annette se enfadó bastante porque siempre que él desaparece, aparece con una mujer nueva al lado de él. Pero no había tiempo para eso ya que debían ir a rescatar a Wolf, por lo que todos se fueron rápidamente con un nuevo equipo de combate, pero dejaron atrás al protagonista ya que quien se los llevó a todos en un transporte era el antiguo ángel caído que atacó el orfanato aquella vez, pero se redimió porque Nir le salvó la vida y ahora era un fiel sirviente de Nir. Y bien, a pesar de eso, el protagonista debía llevar a la anciana con Wolf, pero él tenía un plan para llegar rápidamente. Y bueno, por otro lado, Annette y los demás llegaron con Yuriko y comenzaron a pelear contra ella, pero ella era muy fuerte y no podían rescatar a Wolf de ninguna manera, hasta que llegó el protagonista con una entrada épica al lugar y le presentó a la anciana a la chica Yuriko, la cual esa anciana era su hermana menor, la que Yuriko siempre pensó que la había asesinado en el pasado, ya que la historia real de Yuriko es que ella era una chica buena que cuidaba de su hermana pequeña enferma, pero al curarla todo el tiempo hacía que sus padres no le pusieran atención y solo miraban a su hermana pequeña, y Yuriko eso siempre lo odió porque ella también quería que sus padres la miren y que la felicitaran por sus logros, por lo que un día cuando el camión se la llevó al Isekai, Yuriko ahí se sintió libre y por fin podía vivir su propia vida sin tener que cuidar a su hermana pequeña, así que se hizo discípula de Wolf y por fin tenía la atención que ella tanto deseaba. Sin embargo, para su mala suerte, su hermana quería tanto a su hermana mayor que no podía vivir en un mundo sin ella, así que se había levantado de su cama del hospital para buscarla y eso solo acabó haciendo que el camión también se la llevara a ella. Y ahí se reencontraron, pero ahora la hermana pequeña estaba sana y no tenía ninguna enfermedad, por lo que ella le contó todo a su maestro Wolf y le dijo que dejara que su hermana Yuriko viviera una vida tranquila y feliz sin involucrarla en esto del rey demonio, para poder compensar todo el tiempo que le robó a su hermana mayor. Pero lo que la hermana pequeña nunca se imaginó es que eso solo provocó que Yuriko viera como Wolf ahora le ponía más atención a ella y la llenó de celos y mucho odio, por lo que atacó a su pequeña hermana devorándola con su gran poder y creyendo incluso que la había matado. Y bueno, luego de ahí Yuriko se convirtió en un ángel caído y estaba cegada por el odio. Sin embargo, su pequeña hermana se lamentó mucho de lo que hizo y abrazó a Yuriko, haciendo que las dos se reconciliaran y se perdonaran entre ellas. Así que el protagonista ahí terminó la historia de ellas dos y las regresó de nuevo a su mundo original para que continuaran viviendo sus vidas entre ellas dos. Y bueno, esperemos que la hermana pequeña dure mucho tiempo, porque si ella era enferma de estar todo el día en el hospital, algo raro debía de tener, pero bueno, imaginemos que tuvo un final feliz. Y bien, después de ahí de repente llegó el ángel caído de la miseria y comenzó a atacar al protagonista y a todos con su gran poder,
Pero Nier ahora era más valiente y se enfrentó al ángel caído bloqueando su ataque y rompiendo su espada como si nada, por lo que el ángel caído le sonrió a Nier y le dijo que siguiera entrenando y que algún día se convertiría en un gran guerrero, y luego se marchó del lugar dejando a todos tranquilos y sin atacarles. Y bien, la guerra en esa zona finalizó con la victoria del ejército de Wolf, y luego mientras el protagonista caminaba por un lugar un poco raro, de repente se encontró con Sachan, la cual estaba caminando ahí, y Sachan realmente es uno de los ángeles caídos, pero el protagonista eso no lo sabe. Y bueno, el protagonista cuando la vio estaba muy contento y se subió con ella ahí mismo en una ventana muy alta para saltar juntos y por fin terminar lo que habían iniciado, pero Sachan le dijo que ya no veía oscuridad en sus ojos y que él ya no tiene ninguna razón para desvivirse, por lo que ella rechazó al protagonista como compañero de la doble desvivisión y luego se marchó del lugar dejándolo ahí abandonado, por lo que eso deprimió mucho al protagonista y se fue él solo en su ataúd móvil viajando por muchos lugares hasta que llegó a una cueva en la que había una chica hada gigante que lo podía bendecir como había hecho Eshe, la hada del gran árbol, por lo que ahí el protagonista conversó un rato con ella contándole sus problemas de amor, en el que fue rechazado con la chica que quería hacer la doble desvivisión, pero la hada le dijo que no se rindiera y continuara su viaje ya que volvería a encontrarse con esa chica, y luego lo bendijo dándole un silbato con el cual él podría utilizarlo para invocar a una hada divina para ayudarle en cualquier situación complicada que él se encontrara. Así que cuando el protagonista regresó con Annette y sus compañeros, de repente un jefe de un pueblo empezó a regañar al protagonista porque tiró una estatua, así que el protagonista invocó a la hada con el silbato y le pidió que reparara la estatua y la volviera a dejar en su lugar tal y como estaba. Y bien, después de eso, el protagonista continuó su viaje junto a su grupo y ahora tenía una sonrisa en la cara, mirando a sus compañeras, como le acompañaban en su viaje. Y bueno, hasta que llega este resumen, espero que les haya gustado y la verdad es que este anime me pareció bastante bueno porque su trama fue muy peculiar, a pesar de ser comedia, también transmite un mensaje muy interesante y que me gustó bastante. De hecho, desde hace mucho tiempo no había visto un anime que me interesara tanto como este lo hizo, sin contar a Blue Lock, que es un anime con mensajes y una trama espectacular. Pero bueno, si les gustó el video recuerden dejar un like, suscríbanse activando las notificaciones y comenten en los comentarios cualquier cosa sobre si les gustó o no el anime o el resumen, da igual lo que comenten, pero a mí me ayudan bastante si comentan ya que se recomendará más el video. Y bien, hasta el próximo resumen gente y adiós.